vamos a aprender qué es un adverbio, enfocándonos en los adverbios de frecuencia. Adverb of frequency. Empezaremos con la definición de adverbio. Después aprenderemos 4 adverbios diferentes y en qué lugar de la oración se debe colocar el adverbio. Un adverbio describe una acción. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos de acciones. Get up, levantarse. Drink, tomar o beber. Go, ir. Y hit, comer. De este lado tenemos ejemplos de adverbios de frecuencia. Usually, usualmente. Always, siempre. Often, a menudo. Y never, nunca. Ya sabemos qué son los adverbios, pero los adverbios de frecuencia describen qué tan seguido se hace una oración. Aquí abajo tenemos cómo debemos de armar una oración. Comenzamos con el sujeto, después el adverbio, seguido del verbo y con el complemento de la oración. Tendremos unos cuantos ejemplos de cómo armar una oración en presente simple. Cuando la oración está en presente simple, como vimos aquí abajo, el adverbio va antes del verbo. Pero si en la oración se presenta el verbo to be, que son am, is y are, el adverbio va después del verbo. La primera oración es She get up at 10 a.m. El adverbio de frecuencia que utilizaremos en este será usual. Aquí tenemos ella se levanta a las 10 a.m. Como nos muestra el ejemplo, primero va el sujeto she, ella. Después el adverbio que será usually, seguido del verbo get up y el complemento de la oración. La siguiente oración es he drinks coffee. Él toma café. El adverbio de frecuencia que utilizaremos en esta oración será always. De igual manera, primero el sujeto, después el adverbio antes del verbo. Always. He always drinks coffee. Él siempre toma café. Reglas del uso de la es y es en terceras personas. Cuando estemos haciendo oraciones con terceras personas, se aplica la s a todos los verbos. Un ejemplo sería, en la oración, ella llama a Juan, she, ella, call, llama, el verbo call se agrega la s. Y Juan. She calls Juan. Ella llama a Juan. Otro ejemplo sería en la oración él bebe agua. Él, he, drink. Al verbo se le agrega la s. He drinks water. Esta regla solamente se usa en terceras personas en oraciones afirmativas en el presente simple. Cuando los verbos terminen en o, x, z, s, ss, sh y ch, se agregará es. Un ejemplo sería en la oración ella va al parque. She va, verbo va, go to the park. En el verbo se agrega es porque termina en o. She goes to the park. Ella va al parque. Otro ejemplo en la oración, él ve televisión. He, él, verbo watch, termina en ch, se agrega es.
He watches TV. Él ve televisión. Aquí el verbo cambia. Esto solamente se usa en terceras personas en oraciones afirmativas en el presente simple. ¿Cuándo y cómo usar do y does? Estos auxiliares solamente se utilizan en la forma negativa, interrogativa y en respuestas cortas. Do será para I, you, we y they. Does se utilizará con las terceras personas, he, she, it. La estructura para la forma negativa es primero el pronombre, después do y does, solamente una de estas dos y obligatoriamente el not. Después se agrega el verbo y el complemento de la oración. Haremos la frase ellos no estudian español. Ellos, el pronombre sería they. En they se utiliza do, se agrega después junto con el not. Haciendo una forma corta sería done. En verbo estudian, study, y el complemento español, Spanish. La estructura de la pregunta se cambia el do o does al principio. Esto significa que viene una pregunta. Después se agrega el pronombre, el verbo y el complemento. En la frase ella va al gimnasio, ella sería she, que se utiliza does. Lo agregamos al principio, después el pronombre she, el verbo go, de van, y el complemento al gimnasio, to the gym. La frase sería does she go to the gym. En respuesta a esto lo tenemos en afirmativo y negativo. En negativo sería no, she does not. En la forma corta sería no, she doesn't. En lo positivo sería yes, she does.